Hola, bienvenidos a un nuevo Tutomate. En el tutorial de hoy veremos en qué consisten las ecuaciones paramétricas de una recta y cómo se pueden calcular. Comenzaremos recordando algo que ya hemos visto en un tutorial anterior, la ecuación vectorial de la recta. Supongamos que tenemos una recta como la que veis en pantalla y en ella conocemos un punto A de coordenadas x0 y 0 y un vector v en la dirección de la recta de coordenadas AB. Pues bien, la ecuación vectorial de esta recta tiene esta expresión, xy igual a x0 y 0 más t por AB. Vemos entonces que para escribir esta ecuación solo necesitamos un punto y un vector en la dirección de la recta. Ahora, a partir de esta expresión vamos a conseguir las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo? Pues es bastante sencillo, fijaos. Veis en la parte derecha de esta expresión que tenemos una suma y una multiplicación. Vamos a hacer esas operaciones. Primero multiplicaremos t por el vector AB. Recordad que tenemos que multiplicar t por cada una de las coordenadas del vector. Conseguimos así esta expresión. A continuación sumamos esos vectores. Recordad que tenemos que sumar por separado las primeras coordenadas y las segundas coordenadas. Si esta igualdad es cierta, las primeras coordenadas deben ser iguales entre sí, es decir, x será igual a x sub 0 más a por t. Y lo mismo debe ocurrir con las segundas coordenadas, y será igual a y sub 0 más b por t. Estas dos ecuaciones que tenéis en pantalla se conocen como ecuaciones paramétricas de la recta. Antes de seguir, es muy importante que en cualquiera de las formas en las que se puede escribir una recta sepáis encontrar un punto de la misma y un vector director. En el caso de las ecuaciones paramétricas, las coordenadas del punto son los términos independientes y las coordenadas del vector son los coeficientes de t. Veamos un ejemplo. Calcula las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto A 3, 5 y tiene vector director v menos 2, 1. Lo único que tenemos que hacer es tomar la expresión que hemos visto y que tenéis aquí arriba y sustituir el punto y el vector. Las coordenadas del punto se colocan en los términos independientes, 3 en la primera, 5 en la segunda, y las coordenadas del vector se colocan como coeficientes de t, es decir, multiplicando a t, menos 2 en la primera y 1 en la segunda. En definitiva, las ecuaciones paramétricas de esta recta son x igual a 3 menos 2t e y igual a 5 más t. Veamos un ejercicio más. Dada la recta con ecuaciones paramétricas x igual a 2t, y igual a menos 1 menos 5t, apartado A, obtén un punto y un vector director de la misma. Apartado B, obtén su ecuación vectorial. Comenzaremos con el apartado A, conseguir un punto y un vector. Como hemos visto en el ejercicio anterior y como podéis ver aquí arriba en la expresión de las ecuaciones paramétricas, las coordenadas del punto son los términos independientes de las ecuaciones y las coordenadas del vector son los coeficientes de la variable t. Veis que en la primera de las ecuaciones no aparece término independiente. Eso es porque su término independiente es 0. La ecuación, por tanto, se puede escribir x igual a 0 más 2t. La segunda ecuación la dejamos tal y como está. Por lo que hemos dicho antes, el punto será el 0 menos 1, es decir, los términos independientes. Y el vector director será 2 menos 5, que lo sacamos de los coeficientes de t. Apartado B. Tenemos que escribir la ecuación vectorial de esa recta. Recordamos que su expresión es la que veis en pantalla, donde x0 y 0 es un punto de la recta y AB es un vector director de la misma. Sustituimos el punto y el vector que acabamos de calcular en el apartado A y tenemos que xy es el punto 0 menos 1 más t por el vector 2 menos 5. Hola, bienvenidos a un nuevo Tutomate. En el tutorial de hoy veremos en qué consiste la ecuación continua de una recta y cómo se puede calcular. Comenzaremos recordando algo que ya hemos visto en un tutorial anterior, las ecuaciones paramétricas.
Estas ecuaciones se consiguen a partir de la ecuación vectorial y tienen el aspecto que veis en pantalla. X será igual a x sub 0 más a por t e y a y sub 0 más b por t. X sub 0 e y sub 0 son las coordenadas de un punto de la recta y AB son las coordenadas de un vector en la dirección de la misma. Las demás variables x, y t forman parte de las ecuaciones. Pues bien, vamos a conseguir la ecuación continua de la recta a partir de las paramétricas. Lo primero que haremos es despejar t en las dos ecuaciones. Comenzamos con la primera. Pasamos x sub 0 al otro miembro restante. A continuación pasaremos a, como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Ya tenemos la t despejada. En la segunda ecuación hacemos exactamente lo mismo. Primero pasamos y sub 0 al otro lado restando y finalmente b dividiendo. Ahora, t es igual a x menos x sub 0 partido por a, pero por otro lado también es igual a y menos y sub 0 partido por b. Entonces, estas dos expresiones tienen que ser iguales entre sí. Conseguimos entonces esta ecuación, que es la ecuación continua de la recta. Antes de seguir, es muy importante que en cualquiera de las formas en las que se puede escribir una recta, sepáis encontrar un punto de esa recta y un vector director. En el caso de la ecuación continua, como veis, las coordenadas del punto las encontramos en el numerador de las fracciones y las coordenadas del vector en sus denominadores. Veamos ahora un ejemplo para que nos quede más clara la ecuación continua. Nos dice, calcula la ecuación continua de la recta que pasa por los puntos a, 0, menos 1 y b, menos 2, 3. Como veis en la fórmula de la ecuación continua nos hacen falta un punto y un vector de la recta. El punto lo tenemos, de hecho tenemos dos. Lo que no nos da el ejercicio es el vector director, pero lo podemos calcular a partir de los puntos a y b. Si a y b son puntos de la recta, el vector que empieza en a y termina en b, es decir, el vector AB, es un vector director de la recta. ¿Cómo se calculaba? Pues restando las coordenadas de b menos las de a. En este ejercicio, menos 2, 3, menos 0, menos 1. La primera coordenada del vector será menos 2, menos 0, es decir, menos 2, y la segunda 3, menos 1, es decir, 3 más 1, 4. Ahora que tenemos punto y vector, tomamos la fórmula de la ecuación continua y colocamos en el numerador después de las variables las coordenadas de un punto. El a, por ejemplo, 0 y menos 1. Y en el denominador las coordenadas del vector AB que acabamos de calcular, menos 2 y 4. En el numerador de la primera escribiremos simplemente x en lugar de x menos 0 y en el de la segunda y más 1 en lugar de y menos 1. Tenemos así la ecuación continua que nos pedía el ejercicio. Veamos otro. Dada la recta con ecuación continua x menos 1 partido por 4 igual a y más 4, apartado A, obtén un punto y un vector director de la misma. Apartado B, obtén sus ecuaciones paramétricas. En el apartado A nos piden un punto y un vector de la recta. Como ya hemos hablado antes y como veis en la fórmula de aquí de arriba, el punto lo sacamos del numerador y el vector del denominador. Pero antes un par de detalles. La segunda fracción no tiene denominador, eso significa que es un 1. Y en el numerador de esa fracción no tenemos y menos un número como aparece en la fórmula, sino y más un número, y más 4. Pero eso lo podemos arreglar fácilmente escribiendo y menos 4. Ahora ya vemos claramente que el punto sería el 1 menos 4 y el vector director el 4, 1. En el apartado B nos piden las ecuaciones paramétricas que tienen esta expresión. X igual a x sub 0 más a por t e igual a y sub 0 más b por t, como vimos al comienzo del tutorial. x0 y 0 es un punto de la recta y a y b son las coordenadas de un vector director. Como esos dos datos los acabamos de calcular en el apartado anterior, solo nos queda sustituir. El punto, que es el 1 menos 4, lo colocaremos al principio
1 en la primera ecuación, menos 4 en la segunda. El vector director, que es el 4, 1, serán los coeficientes de la variable t. En definitiva, las ecuaciones paramétricas de esta recta son x igual a 1 más 4t e y igual a menos 4 más t. Pues bien, nada más, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.